buenas noches a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen desde Facebook Live y también desde Zoom. Darles la bienvenida a estas charlas que son semanales, todas las semanas, los martes. A esta misma hora tratamos de traerles temas de interés para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Y bueno, ¿qué tiene que ver el fluido cósmico universal con nuestra espiritualidad y nuestro desarrollo? Dirán ustedes, ¿no? Pero sí, es importante. Es importante, recuerden que las palancas para la evolución del ser humano integral es su crecimiento espiritual, que va de la mano con el crecimiento moral, y también el crecimiento intelectual, el conocimiento es importante, ¿no? Entonces, es trascendente, diría yo, conocer estos detalles. Ahora vamos a hablar un poco de, para los que dudan un poco de que creen que el espiritismo, la doctrina espírita es algo sin fundamentos o producto de fantasías de los seres humanos, vamos a hablar un poco de un tema bastante científico, ¿no? Bastante científico. Lo vamos a repasar. Trataré de utilizar palabras que sean entendibles, porque el tema en realidad, si uno quiere profundizar, es bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, con el favor de Dios lo lograremos. Bueno, en el libro de los espíritus, iniciando nomás el libro, en la pregunta 27, figuran nuevos términos. Recuerden que el espiritismo era, nace el término espiritismo con la publicación de este libro, ¿no? El libro de los espíritus en el año de 1857, ¿no? El 18 de abril, exactamente, el 18 de abril de 1857. Y dentro de este libro, como eran cosas nuevas que se estaban presentando a la humanidad, aparecen también conceptos nuevos, ¿no? Como la misma palabra, espiritismo, es una palabra nueva. Y el término fluido cósmico universal o fluido universal. ¿Por qué es importante? Como dice acá, porque explica muchos de las manifestaciones y fenómenos espirituales. Todos los fenómenos espirituales que hemos oído, tenemos conocimiento, tanto de efectos intelectuales como de efectos físicos, detrás de ellos como fundamento está el fluido cósmico universal. Y son más de los que nos imaginamos, con los cuales interactuamos muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta que estamos ante un fenómeno espiritual. Pero es muy importante. Tan importante es que en el libro de la Génesis, que es el último libro de la codificación espírita, sistematizada, publicada y recopilada por Allan Kardec, dedica el capítulo 14 completamente a hablar de los fluidos, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar material para profundizar, leyéndolo bien, con bastante pausa para poder entender todo lo que nos explica. ¿Quién es este señor? Este señor, Franz Anton Mesmer, lo describió por primera vez el fluido cósmico universal, pero no con ese nombre, porque él no tenía el uso de esa terminología en ese entonces, 1784, pero por las características que se mencionan en sus estudios, estaba hablando del mismo concepto, fluido cósmico universal. Miren la fecha, 1784, antes o como 70 años antes de la publicación del libro de los espíritus, que fue en 1857. Mesmer fue un médico alemán que vivió entre 1734 y 1815. Y es conocido porque desarrolla esta teoría del magnetismo animal, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito más qué cosa comprende. Después de muchos experimentos, él se da cuenta que puede curar a las personas mediante la aplicación de sus manos. O sea,
dirigir una cierta energía hacia las personas enfermas, se dio cuenta que podía curar, tenía esa facultad, digamos, ¿no? De poder curar a las personas a través de sus manos. Y entonces él enuncia, ¿no? Dice, de todos los cuerpos de la naturaleza, es el hombre mismo el que actúa con mayor eficacia sobre sí. Diciendo pues que ante la pérdida de la salud, el mismo hombre puede curar a otro hombre, ¿no? O sea, a través de las facultades que Dios nos ha otorgado a nuestros organismos y a nuestro ser, ¿no? En este caso estaba hablando de la aplicación de sus manos o el magnetismo, ¿no? Y también describe lo que es la enfermedad. Ahora hay conceptos también muy amplios que la detallan mejor, ¿no? Que la enfermedad sería simplemente, mire lo que de avanzada en su época dice, la enfermedad sería simplemente una desarmonía en el equilibrio de la persona, ¿no? Una desarmonía en el equilibrio de la persona. Ahora ya sabemos, en las ciencias modernas nos explican el concepto integral de la salud, ¿no? Pero él en su época se adelanta un poco y detalla este concepto, ¿no? Un dato interesante, el doctor Mesmer no cobraba nada por los tratamientos y atendía preferentemente a personas que tenían problemas en el sistema nervioso, ¿sí? Era un filántropo, digamos, ¿no? Ayudaba a las personas a recuperar su salud y no cobraba. Además de imponer las manos sobre los enfermos, se dio cuenta que el beneficio del magnetismo que él podía transmitir a las otras personas, lo podía hacer a través de sustancias como el agua, por ejemplo, el agua, los platos, la cama, etc., cuyo contacto sometía a los enfermos. A los que están familiarizados con la doctrina espírita saben también lo que es el agua fluidificada, ¿no es cierto? Y él, miren, sin saber nada de esas cosas, magnetizaba el agua y después la hacía beber a sus pacientes. Y resultaban, daban efecto. Entonces, él plantea la teoría de que todos los fenómenos de la naturaleza se originan a partir de un solo principio, la llamada materia originaria del universo, que es el fluido cósmico universal, ¿no? O sea, todo está, se fundamenta, se crea, se genera a través de una materia esencial o básica llamada fluido cósmico universal. Todo el universo, todo está hecho a partir de esa sustancia. Más aún, todos los fenómenos se explican a partir del fluido cósmico universal, según los estudios que él realizó. Vamos a verlo. ¿Cómo lo explica? Dice, plantea la hipótesis de que la naturaleza funciona por medio de estados de vibración. ¿Les parece familiar estos términos? Toda la naturaleza funciona por estados de vibración, estados vibratorios. Cada estado del fluido cósmico universal, que es por donde está la vibración, tendría grados de sutileza. Vale decir, yo no puedo decir esto es de tal rango o de tal tamaño, de tal frecuencia de vibración o de tal color. Hablemos de color, que es más fácil, ¿no? Color marrón. No, pues puedo tener marrón oscuro, marrón claro, tirando para beige, etc. Una gama de colores, igual una gama de frecuencias, ¿no? Grados que da grados de sutileza y que va conformando los diferentes cuerpos y todo lo que existe en el universo. Entonces, la vibración de cada uno de esos diferentes grados dentro del fluido cósmico universal resulta en fenómenos diferentes fenómenos naturales todos, ¿no? Todos son naturales, forman parte de la naturaleza.
decía que sería algo parecido, similar a lo que ahora recién en la edad moderna se han descubierto las ondas electromagnéticas. Antes no se conocían para nada, ni siquiera se imaginaban que podía existir algo así, ¿no? No habían sido descubiertas las ondas electromagnéticas, pero lo que él menciona sería algo similar. Energía fluyendo a través de diversos campos, en este caso campos eléctricos, campos magnéticos, fluyendo a través del espacio, con una determinada longitud de onda, se llama el tamaño de hasta que termine un ciclo de su avance, y cuántas veces en el tiempo se repiten es una frecuencia, ¿no? Entonces hay varios conceptos acá, les decía que vamos a hablar un poco de física, pero son asociados a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? En el siglo XVIII, en la época de que estamos hablando, de Mesmer, todavía tenían la creencia de que no había nada entre las moléculas de los cuerpos, ¿no? Pensaban que entre molécula y molécula había un vacío, no había otra cosa, ¿no? Habían incluso espacios grandes, ¿no? Entonces, y que el fluido, en este caso el fluido cósmico universal, sería por donde se realiza la transmisión entre molécula y molécula. ¿Me están siguiendo, cierto? O sea, entre molécula y molécula fluye el fluido a una determinada vibración y por ahí se transmite, por ejemplo, la energía de las manos que él aplicaba a sus enfermos. O sea, esa energía invisible que salía de sus manos se transmitía de molécula en molécula del cuerpo del enfermo a través de este fluido. Igual en el aire, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del magnetismo para tener un poquito de idea, ¿no? El magnetismo estudia los fenómenos relacionados a los imanes y sus propiedades. Los imanes, todos sabemos qué cosas son los imanes, ¿no? ¿Y por qué se llama magnetismo? Porque se comenzaron a observar estos fenómenos en Grecia, en una ciudad que se llamaba Magnesia, y de la ciudad de Magnesia salió el nombre de magnetismo, ¿no? Porque ahí comenzaron algunos curiosos, pues, investigadores, a descubrir que había unas piedritas especiales que como que se atraían entre ellas, ¿no? Se atraían, ¿sí? A diferencia de las otras piedras normales. Y fue Tales de Mileto, que fue en el siglo VI a.C., que se dio cuenta de estos guijarros, ¿no? Que se llaman magnetitas, que se atraían entre sí y también formaban hierro, ¿no? El mineral, el hierro, ¿no? Entonces ahí empezaron a estudiarse estos fenómenos de magnetismo, ¿no? Miren, en el siglo VI antes de Cristo. La primera aplicación práctica del magnetismo fue la brújula, que lo crearon los chinos. Ustedes saben que la China es una civilización muy antigua. De la antigüedad ya ellos descubrieron esto y crearon la brújula, que es básicamente un instrumento que mediante la interacción del campo magnético de la aguja imantada con el campo magnético de la Tierra, ¿sí? De esa manera se produce el objetivo que tiene la brújula, que es la orientación, ¿no? Más aún, en el siglo VI, los chinos ya dominaban la fabricación de imanes. Fabricaban sobre todo para las personas que viajaban, ¿no? Que viajaban, los comerciantes, los ejércitos, inclusive para que se orientaran en las rutas que seguían, ¿no? Realmente cobran fuerza los estudios de magnetismo en el siglo XIII, cuando hubieron algunas investigaciones sobre combinando la electricidad y el magnetismo, que en ese momento se pensaban que eran dos cosas diferentes, electricidad por un lado y magnetismo por el otro. No sé, recién se estaba investigando, miren, siglo XIII, año 1200 y algo, ¿no? Entonces ahí, hasta el siglo XIX, inclusive, aceptaban que eran dos cosas diferentes, ¿sí?
Bueno, los primeros estudios fueron realizados por europeos en esta época estuvo este señor, este científico Pierre Pellerin de Maricourt, en el año 1269, que describió una gran cantidad de experimentos sobre magnetismo. O sea, se ponía a investigar, tomaba apuntes, medía, calculaba, tomaba tiempos, qué sé yo, y todo eso lo publicó. A este investigador se debe el nombre de Polo Norte y Polo Sur. De repente no sabían, ¿no? A los extremos del imán, porque la propiedad de la agujita del imán es que siempre apunta hacia el norte de la Tierra, la aguja, ¿no? Siempre apunta al norte geográfico de la Tierra. Entonces, obviamente eso nos sirve para la orientación. Entonces, él puso estos nombres, ¿no? Perdón, creó los nombres de Polo Norte y Polo Sur. Después, este científico, Oersted, hizo la revolución del estudio del magnetismo en 1820. Descubrió, miren, lo que era obvio, pero que no había sido descubierto hasta entonces, que los fenómenos eléctricos y magnéticos están interrelacionados siempre. Por eso se llama electromagnetismo. Y nos habla de la teoría electromagnética, que dice que las cargas eléctricas que están en movimiento generan un campo magnético. Eso cuando estudia la física en las universidades o en el colegio inclusive, hay experimentos prácticos para demostrar, ¿no? Y al revés también, que un campo magnético en movimiento también genera corriente eléctrica, ¿no? Miren, el año 1820 recién. Luego vienen los estudios de Maxwell, quien habla de los campos eléctricos y magnéticos y ya nos habla formalmente de las ondas electromagnéticas. Maxwell es una marca también de baterías, ¿no? De pilas eléctricas, no sé si recuerdan, de aparatos eléctricos también, ¿no? Las ondas electromagnéticas. En estas ondas electromagnéticas, como ya mencionamos, hay dos campos que se van moviendo, el campo eléctrico y el campo magnético, que van propagándose por el medio, el aire, por ejemplo, y van avanzando estas ondas, ¿no? Tienen varias propiedades, una de ellas es el tamaño de la onda, la longitud de la onda, la velocidad con que se repite ese periodo, digamos, la dirección hacia dónde se mueve, etc. Entonces, todos esos estudios fueron realizados por Maxwell. Mientras Mesmer afirmaba que el magnetismo animal, que en la doctrina espírita conocemos como parte del principio vital, ¿no? Todos los seres vivos tenemos principio vital, era una fuerza natural invisible que todos los seres humanos tienen. Perdón, todos los seres vivos tienen. Humanos, animales, plantas, todos tienen magnetismo. Y es fácil comprobarlo, ¿no? Si ustedes pasan se acercan la palma de su mano hacia una planta, por ejemplo, o hacia un animalito en forma tranquila, suave, van a percibir el magnetismo que emiten estos seres vivos. Entonces, Mesmer hablaba que esa fuerza magnética podría tener efectos físicos, ¿no? Y dentro de esos efectos físicos hablaba de las curaciones, ¿no? Y a esto se denomina teoría del mesmerismo, justamente por el apellido del doctor Mesmer, ¿no? Teoría del mesmerismo. Mire cuántas cosas estamos aprendiendo o repasando el día de hoy. Bueno, él también decía que la materia más densa está vibrando ondas materiales a través del fluido, ¿no? Está vibrando, decía, ¿no? Está vibrando ondas, que son materia, a través del fluido. Por ejemplo, cuando el viento o la presión producen olas en el agua, el viento, ¿qué pasa con las olas? Se produce ese fenómeno, ¿no? Las olas van, vienen, generan ondas, producto de la presión que ejerce el viento en la superficie del agua. Algo más sutil, las ondas del aire
también producen sonido. O sea, cuando yo estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales, estoy emitiendo vibraciones a través del aire para que llegue hasta sus oídos y puedan entender las palabras que yo estoy pronunciando. Algo más sutil, la luz, que sería la vibración de la materia en un estado aún más sutil. La luz tal cual la conocemos, ¿no? Y esto es lo máximo que podemos ver, pero no quiere decir que sea lo máximo que existe. Es lo máximo que el ser humano, a través de su visión, puede captar, ¿no? Dice, después del fluido de la luz, hay algo aún más sutil todavía que la luz, que recibiría la vibración de nuestros pensamientos y nuestra voluntad. O sea, nuestros pensamientos impulsados, dirigidos por nuestra voluntad, generan esas ondas, ¿no? Esas vibraciones, que al llegar a esos niveles tan sutiles, pueden ser captados por algo más, por otra persona, ¿no? Por ejemplo, dice, estas vibraciones de pensamientos y voluntad se extenderían por todo el universo, desde un foco que es cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros emite esas vibraciones. Y que el sistema nervioso, él habla así, sistema nervioso de otros individuos podría interpretar ese pensamiento. ¿Sí? Bueno, acá hay varios conceptos adentro, ¿no? Varios conceptos, que ahora, gracias a los estudios de la ciencia actual y la doctrina espírita, conocemos este fenómeno, pero él lo interpreta de esa manera. Vibraciones que podrían ser captadas por el sistema nervioso de otros individuos. Más adelante vamos a aclarar un poco más eso, ¿no? Ahora vemos acá una gráfica del Sol y la Tierra. La distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones de kilómetros, ¿no? ¿Cuánto se demora un rayito de luz que sale de la Tierra en llegar hasta el Sol o viceversa, ¿no? En salir del Sol y llegar a la Tierra? Sabiendo que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Nos da un cociente de 500 segundos que vienen a ser 8 minutos con 20 segundos. O sea, nosotros estamos mirando, cuando miramos hacia la dirección del Sol, estamos mirando algo que aconteció hace 8 minutos con 20 segundos. Estamos mirando el pasado, en otras palabras. Entonces, y hoy día ya la teoría nos confirmó que la luz es un tipo de onda electromagnética visible, podemos verlo, formado por la propagación conjunta de un campo eléctrico y un campo magnético. Por eso dice electromagnética, ¿no? La luz. La radiación electromagnética, en este caso la luz, se puede propagar por diferentes medios y sufrir cambios de velocidad al pasar de un medio a otro. Cuando la luz viaja por ejemplo, un prisma de vidrio o agua, por ejemplo, sufre unas desviaciones, ¿no? Pero en el vacío la velocidad, como ya dijimos, es 300.000 de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Miren, hasta el Sol nos demoraríamos 8 minutos con 20 segundos si viajamos a la velocidad de la luz. Este es el espectro de la luz visible, desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos. Son los que vemos, los colores que vemos y conocemos en la naturaleza y todas sus variedades, ¿no? Estos son el llamado espectro visible. Acuérdense, son ondas electromagnéticas. Y tienen longitudes o periodos de, miren, tan chiquititos, 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Esa es la longitud de la luz visible, de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. ¿Qué cosa es un nanómetro? Un nanómetro es un metro dividido entre un 1 seguido de 9 ceros. Ese es un nanómetro. Ok, o sea, para que se den cuenta lo pequeñito que es, ¿no?
las ondas electromagnéticas con frecuencias más bajas que la luz visible se llaman infrarrojas. O sea, lo que está superior a los 700 nanómetros ya no los vemos. Y las frecuencias más altas, o sea, de 400 nanómetros para abajo, son las ultravioletas que tampoco vemos. ¿Sí? O sea, ese es un pequeño espectro que podemos ver, ¿no? Sin embargo, en la época de Mesmer todavía no había este conocimiento que ahora en dos minutos, un minuto lo hemos aprendido. Pero en la época de Mesmer no se sabía estas cosas, ¿no? No se conocía. Ellos pensaban que siempre había un fluido, como un fluido magnético, un fluido eléctrico, ¿no? Y ellos pensaban que todo se transmitía siempre de una molécula a otra molécula. Esa se llama la teoría mecanicista, ¿no? Que siempre había algo que transmitía de una molécula a otra molécula. Y entonces él probaba y probaba, experimentaba con aplicación de sus manos para curar personas, lo que vendría a ser ahora una especie de Reiki, ¿no? Reiki o los llamados pases espirituales también que la doctrina espírita enseña y practica también, ¿no? Porque todo esto que él ya investigó tiene lógica, tiene sentido. Entonces, él notó un detalle. Dijo que cuando los pacientes que él atendía estaban despiertos, interferían con él, o sea, como que no hacía tanto efecto la curación cuando los pacientes estaban despiertos. Entonces, se le ocurrió, dijo, si pongo al paciente en estado de sueño, lo que se conoce ahora como hipnosis o el hipnotismo, el paciente comenzaría a percibir la sutileza de la vibración de los pensamientos de los demás. O sea, en un estado de especie de sonambulismo, ¿no? Entonces está más sensible a captar los pensamientos de los demás, ¿no? Entonces, de esa manera él explicaba lo que se llama la lucidez sonambúlica a través de este método, ¿no? Y entonces él agarra y dice, bueno, si está dormido, entonces hay un sexto sentido, así como la película, sexto sentido, que está en nuestro sistema nervioso. Hasta ahora él no pensaba nada, no sabía tampoco, en esa época no se conocía los conceptos de espíritu, ¿no? Como los conocemos ahora. Él pensaba que ese sexto sentido estaba en el sistema nervioso de la persona, todo físico, ¿no? El cuerpo y todo lo demás, ¿no? Sistema nervioso. Entonces, y también él se da cuenta que hay estados de vibración encima de la luz, que sería el estado de vibración del fluido cósmico universal que tendría las ondas del pensamiento. O sea, los pensamientos no se ven, ¿cierto? No vemos nuestros pensamientos. Pero él deduce que esto entonces tiene que ver con el fluido cósmico universal. Y el fluido es el medio a través del cual el pensamiento de la curación llegará al paciente. O sea, los fluidos magnéticos más el pensamiento de la persona, del curador, digamos, llegan hacia la persona a través del fluido cósmico, en el aire, digamos, ¿no? Y afirma, yo con solo pensar en la pregunta, el sonámbulo, que está percibiendo todo a través del sexto sentido, capta mi pensamiento. Hizo esos experimentos, ¿no? Él pensaba una pregunta y la persona que estaba en estado sonambúlico podía como que leer en su mente lo que él estaba preguntando y muchas veces le respondía, ¿no? Le respondía sin que él haya pronunciado alguna palabra, ¿no? La pregunta. Hasta ahí él pensaba que todo era físico, ¿no? Y dice, pues, la materia es la misma siempre, pero en diferentes estados vibratorios, ¿no?
Y quien actúa sobre la materia es el movimiento de este sexto sentido de nuestro sistema nervioso. Sigue hablando del sistema nervioso, que actúa sobre la materia y produce esos movimientos. Habló también de la materia quintesenciada, más sutil, donde el pensamiento puede actuar. Se refiere a materia quintesenciada, nosotros ya sabemos, por los conceptos que tenemos que hemos estudiado, que está hablando del plano espiritual, ¿no? Pero él le denomina materia quintesenciada, o sea, súper sutil, súper liviana, ¿no? Tan liviana, tan sutil, que no puede ser captada por la vista, ¿no? No lo podemos ver. Pero ahí el pensamiento sí puede actuar en ese tipo de condiciones que se dan en la materia. Y esto sería pues lo que ya sabemos, ¿no? El mundo espiritual. Solo que Mesmer en ese momento no lo conocía como tal, porque no había el concepto todavía. Pero sí sabía que en algún momento la materia era tan, pero tan sutil, que era posible que el pensamiento actuara sobre ella. Y mira lo que dice Kardec sobre Mesmer, ¿no? 70 años después, dice. Cuando Mesmer hizo las curaciones, estaba hablando con el yo, fuera de la materia. Conversaba con el espíritu, dice Kardec, por medio del pensamiento. Su propuesta fue muy avanzada. Claro que sí, ¿no? Porque Mesmer no sabía la existencia del espíritu, ni se la imaginaba. Él hablaba de sexto sentido y todo eso, ¿no? Pero entendía que había una vibración muy sutil que a través del pensamiento podía ser transmitida y podía ser captada por otro ser humano, ¿no? Luego de 70 años, en 1850, Allan Kardec inicia los estudios ya más serios sobre lo que hoy conocemos como la doctrina espírita y también de estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, él no es como ahora que uno puede encontrar todo en Internet. En esa época no había, obviamente, Internet y los libros eran muy restringidos, ¿no? Muy restringidos. Entonces, él no tuvo acceso a todo el trabajo que realizó Mesmer, todas sus publicaciones, sus investigaciones. Sin embargo, los espíritus sí lo conocían y le transmitieron a Kardec el principio de Mesmer, ¿no? Cómo Mesmer había descubierto los análisis que había realizado en torno al magnetismo, ¿no? Entonces, los espíritus explicarán que no se trata de un órgano físico, como pensaba Mesmer, el que recibe las vibraciones del pensamiento, sino, o sea, no es el sistema nervioso, sino es nuestro periespíritu, ¿no? O cuerpo espiritual, ¿no? El periespíritu. Sabemos que el ser humano está conformado de tres partes, así en forma muy gruesa, digamos. El cuerpo físico, el espíritu, que es invisible a los ojos, se representa como una chispa, como la que vemos acá a su izquierda, y lo que está al medio sería el periespíritu, materia quintesenciada o sutil, muy sutil, pero más densa que el espíritu mismo, ¿no? Y mucho menos densa que el cuerpo físico. Entonces, el perispíritu es el que captaría todas esas vibraciones. Entonces, el profesor Kardec desarrolló la hipótesis de que el espíritu, quien activa el fluido a través del pensamiento, voluntad, y lo mueve al fluido cósmico universal, y eso sería lo que se llama el principio inteligente. O sea, el espíritu, ¿no? Es aquel que tiene la potestad de pensar, tiene voluntad, y en base a esos pensamientos puede activar y mover el fluido cósmico universal. Entonces, la diferencia con lo que concibió Mesmer, Mesmer concibió una hipótesis en base a sus experiencias analíticas y sus investigaciones,
Pero el espiritismo, básicamente, se fundamenta en la observación a los mismos espíritus, que son la realidad del plano espiritual, ¿no? O sea, ellos mismos son los que nos cuentan, nos detallan, y se observa también la parte práctica del espiritismo, los fenómenos espirituales, ¿no? Entonces, queda claro que Mesmer nunca pensó en periespíritu porque estaba fuera de su alcance totalmente. No podía inventar algo que era muy, muy lejano poderlo entender. Imagínense, ¿no? Si hay muchísimas personas, muchísima gente que no entiende o no sabe que parte del ser humano es el perispíritu, no lo sabe, ¿no? Nunca lo ha estudiado. Pero a nosotros es algo natural porque lo hemos estudiado, pero la mayoría de personas no tiene conocimiento de eso. Más aún, muchos creen que solamente somos cuerpo, dudan de que seamos espíritu, ¿no? Entonces, Mesmer imaginó que era el sistema nervioso el que percibía las vibraciones del pensamiento, pero nunca se dio cuenta que sería un fluido perispiritual de un principio espiritual que no pertenece al mundo material. El mundo material, el mundo visible es uno y el mundo espiritual es otro, ¿no? Entonces Kardec explica, a partir de las hipótesis de Mesmer sobre la materia, y los espíritus le explicarán a Kardec que no, ¿no? Le aclaran, le aclaran, le esclarecen, dicen, nuestro pensamiento realmente vibra una materia, pero esta materia no pertenece a nuestro universo, esta materia es espiritual. O sea, una materia sutil, muy sutil. Porque nosotros nos hablan de materia y pensamos pues en una madera, una piedra, o nos agarramos el brazo, ¿no? Cualquier objeto, ¿no? Pero hay materias de diferentes densidades, ¿no? El vapor de agua, por ejemplo, es materia también, ¿no es cierto? El humo también es materia, y así hay oxígeno, hidrógeno, gases, diferentes componentes que para nosotros no lo podemos tocar, pero es materia. Y así, ¿no? Hay mucho más sutiles, ¿no? Hasta llegar a la materia quintesenciada, que es la materia que pertenece al plano espiritual. Entonces, tenemos que entender que la vibración de nuestros pensamientos no son de nuestro mundo visible. O sea, hasta ahora al menos, no podemos ver los pensamientos de alguien, no se pueden ver. En todo caso, son una especie de ondas electromagnéticas los pensamientos, pero fuera del espectro visible y en un rango de energía, de dirección, de frecuencia, de longitud muy, muy sutil, ¿no? Que con los aparatos actuales es complicado detectar. Sin embargo, por ejemplo, las ondas que emiten la televisión, los celulares, las podemos captar con algunos instrumentos especiales, electrónicos, para medirlas, ¿no? Y como dice, la de los pensamientos, ningún dispositivo podrá capturar las ondas de nuestros pensamientos, al menos todavía, porque están sobre la luz visible. ¿Mm? La luz, ya lo hemos dicho, y las ondas electromagnéticas están en el límite de nuestro universo observable. Llegan, por un lado, a las ultravioletas y por otro lado hasta las infrarrojas, y más allá de eso ya no podemos verlas. ¿Mm? Entonces, el pensamiento está por encima de todo eso, por encima de esos espectros visibles, ¿no? En palabras más sencillas, nuestros pensamientos pertenecen a otro universo, a otro mundo, al mundo espiritual.
el universo espiritual, como dicen los espíritus, el universo espiritual. Acuérdense que en el universo, en el plano espiritual, la comunicación no es a través de la palabra, como acá en la tierra, ¿no? Es a través del pensamiento. Por eso es que yo no puedo mentir. Cuando vaya al plano espiritual, no voy a poder mentir porque van a estar captando mi pensamiento, ¿sí? Todo se nota. En el universo espiritual hay materia, entre comillas, que llamarán fluido periespiritual que hace vibrar la materia del pensamiento. El fluido periespiritual, el periespíritu, ¿sí? Que si la comparamos con el fluido espiritual, vendría a ser más denso, pero no lo suficientemente denso para que lo veamos, no lo vemos. Si no, imagínense estar viendo a nuestro alrededor todos los espíritus que estuvieran desencarnados y que están a nuestro alrededor caminando. Entonces, en situaciones, los mediums videntes sí los pueden ver siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, ¿no? Pero no es lo normal. Digamos que veamos así a todos, ¿no? Y va más allá, dice, ¿no? En el universo espiritual, la materia tiene varios grados de sutileza. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es más sutil mientras más evolucionado es el espíritu. Y sus pensamientos, por lo tanto, más elevados, ¿no? Entonces, cuando el espíritu es más evolucionado, sus pensamientos son más elevados, estará en este rango superior de vibración, ¿sí? Entonces, a esto establece una diferencia que es inocultable entre los espíritus más evolucionados y los menos evolucionados. En la literatura espírita se encuentran ejemplos de esto, ¿no? Donde nos dicen que los espíritus menos evolucionados son más densos, más oscuros, y no pueden ver a los espíritus más elevados. Los espíritus más elevados son brillantes, luminosos, más sutiles, ¿no? Pero estos espíritus más elevados sí pueden ver a los inferiores, ¿sí? Y se pueden dejar ver por los inferiores a voluntad. Entonces, ¿cómo lo explican los espíritus? Dicen, tenemos tres cosas en el universo: Dios, la materia y el espíritu. Mi amigo Ricardo, en una de las reuniones anteriores, me hablaba de la energía, ¿no? Pero podemos decir acá Dios, energía y espíritu. Pero también podemos decir Dios, materia y espíritu, porque ahora los conocimientos nos hacen entender que materia y energía como que se interrelacionan o podrían llegar a ser una misma cosa entre ambas, ¿no? Materia o energía, dependiendo de su estado vibratorio, son una u otra o es lo mismo el origen, ¿no? Y entendiendo esa teoría de los niveles vibratorios, podemos decir que se trata de lo mismo, ¿no? O sea, Dios, materia y espíritu. La materia inerte y estaría representada por el fluido cósmico universal porque no tiene forma definida, ¿no? Para que surja una forma de esa materia, alguien tiene que pensar. Y para que alguien piense, tiene que tener voluntad, ¿no? Y la forma que aparece en la materia es la partícula más simple, en la condición más básica, más simple, digamos, ¿no? Un ser, imagínense, un ser súper sencillo, unicelular, si quiere. En ese momento que ese animal tiene voluntad de ese ser, entonces ahí aparece una forma. ¿Mm? ¿Y qué es esta unidad del fluido universal? Imaginémonos, es como si fuese el pensamiento de Dios, dicen, ¿no? O sea, está en todas partes. Pero como Dios creó en todos los tiempos, o sea, Dios ha creado desde siempre espíritus. Ha creado, crea y seguirá creando espíritus. Y eso quiere decir entonces que hay toda la gama de espíritus, desde el más ignorante hasta el más puro. Y todos estamos compartiendo el mismo universo, ¿no?
Hay seres que viven, obviamente, en el reino vegetal, reino animal, y humanos que van desde el, como decía, desde el más ignorante hasta el más elevado. Todo ello simultáneamente, ¿no? Entonces ahí estamos todos juntos en este universo. Imagínense, ¿no? La inmensidad, la infinitud de todos los planos, estamos ahí, unos un poquito más abajo, otros un poquito más arriba, pero ahí avanzando en la evolución, todos. No hay dos espíritus iguales, ninguno es igual a otro. Todos es, lo que sí tenemos en común es que vamos evolucionando. Todos tienen sus propias características y en base a sus características, su esencia espiritual refleja lo que es. Por eso, acá en la Tierra, digamos, si, si estoy un poco gordito, me ha crecido mi barriguita, yo me puedo poner una ropa de un determinado color y que me quede un poco sueltita para que disimule mi barriguita, ¿no es cierto? Y no me van a ver gordito. Pero en el plano espiritual, si yo no soy tan elevadito, o tengo mis vicios, mis malos hábitos, no me voy a poder poner una ropita que me tape mis imperfecciones. Me voy a ver tal cual soy. No voy a poder figurar o hacerme brillante y luminoso porque simplemente mi esencia es oscurita y densa, ¿no? Entonces, ahí no hay cómo mentir en el plano espiritual. Acá sí, en la tierra sí, nos ponemos cosas, ¿no? Me pongo una peluca para que no se note que se me está cayendo el pelo, pero en el plano espiritual no es así, ¿no? Entonces, cada uno somos diferentes a otros, todos somos diferentes. ¿Y por qué? Porque en nuestras vidas vamos tomando decisiones, ¿no? Y vamos aprendiendo cosas. Por ejemplo, ahora, muchos que no han oído hablar de ese tema ya están aprendiendo algo y ya están haciendo la diferencia con aquellos que tampoco conocían y que no están escuchando esta charla, ¿no? Entonces ya hoy día han hecho una diferencia. Entonces, hemos hecho una diferencia, hemos tomado decisiones, hemos aprendido cosas, estamos diferenciándonos. Entonces, y todo esto dentro del fluido cósmico universal. Hay una gran variedad de animales, plantas, cuerpos, formas, sustancias infinitas, todo dentro del fluido cósmico universal, ¿no? Entender también a través de este fluido cósmico universal y la energía perispiritual, que nunca los espíritus se manifiestan por sí solos a través de un efecto físico. Por ejemplo, acá vemos una reunión mediúnica, creo que este es de la película de Allan Kardec, donde ahí dentro de esas personas que están sentadas ahí, por lo menos uno tiene que ser medium para que esa mesa se levante sola, sola entre comillas, ¿no? Porque es la fuerza perispiritual del fluido espiritual del medium, sumada a la voluntad del espíritu desencarnado que hace que la mesa se levante. Si no hay ninguna de estas personas, y menos el medium, la mesa no se va a levantar sola, nunca, porque necesita a un ser que funja de medium, ¿no? Como dice acá, tiene que haber alguien vivo para intermediar con su principio vital, que es el que proporciona la energía. No hay acción directa del mundo de los desencarnados al mundo material. No hay acción directa. Para que estas cositas queden claras, ¿no? El espíritu desencarnado actúa en el pensamiento del medium o del encarnado, actúa en el pensamiento.
Aunque a veces se escuchan, ¿no? De que en esa casa pena, en esa casa esto, en esa casa el otro, se mueven las cosas. Pero se mueven porque hay alguien que es medium, ¿no? Entonces, con su fluido vital, permite que los espíritus se manifiesten, ¿no? Si no hubiera nadie, no se produciría el fenómeno, ¿no? Es necesario que haya uno o más mediums para que suceda esta interferencia en el mundo material, o sea, del plano espiritual hacia el mundo material, a través del medium. Por eso se llama medium, ¿no? Medio de mediador, como una comunicación, como un puente, ¿no? El espíritu por sí solo no puede transferirnos energía. Tiene que utilizar el principio animalizado donado por el medium, que es un ser humano, es el principio vital, para poder efectuar los fenómenos espirituales. Entonces aquí un poco ya vamos entendiendo, ¿no? La importancia del fluido cósmico universal para estas manifestaciones, ¿no? Ahora el medium también puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Estado sonambúlico o estado de trance temporal, digamos, ¿no? Y hay los espíritus que quieren establecer curaciones, lo pueden hacer a través del principio vital del medium. Utilizan los fluidos del medium para las curaciones. Ustedes han visto mediums de sanación, de curación. En Brasil sobre todo hay más, o más conocidos, digamos. Utilizan pues la energía del principio vital del medium, los espíritus, para sanar, curar, hasta operar a través de él, ¿no? Y un instrumento sucio, pero no se infecta la operación, la herida, ¿no? Porque esteriliza con eh, éter o sustancias muy asépticas, ¿no? Que ellos mismos generan. He tenido la oportunidad de ver así una operación espiritual y efectivamente huele a éter cuando está interviniendo el espíritu, ¿no? Huele a éter, como que una sala de operaciones, tal cual. Entonces, entendamos esto, el mundo espiritual es invisible, imponderable, ¿no? Sin embargo, aún no conocemos las bases del mundo invisible y el mundo espiritual, o sea, los detalles, así como conocemos la botánica, la zoología, la anatomía, todas las ciencias, todavía el detalle de los fundamentos de estos mundos que existen, el mundo espiritual, no los conocemos todavía, porque en algún momento seguramente ya los vamos a conocer, ¿no? Así como pasaron muchos años desde que vino Jesús hasta que hubo el pronunciamiento masivo de los espíritus a través de Allan Kardec, ¿no? El año 1850 y tantos, ¿no? 57. Tendrá que pasar un tiempo más hasta que podamos ser aptos para recibir el conocimiento que aún nos falta tener y que nos va a llegar en algún momento a través de nuevas leyes, que podamos a través de ellas entender lo que hasta ahora sigue siendo un misterio, ¿no? Hay cosas que no podemos todavía eh, estudiar más a fondo, ver detalles o entender, ¿no? Entonces, el electromagnetismo efectivamente explica mucho de lo que Mesmer teorizó y Allan Kardec explicó con su hipótesis, ¿no? Es cierto, sí lo explica. Puede ser que lo explique todo, no sé, o una parte, puede ser. Pero de repente hay cosas más que van más allá del electromagnetismo que aún no las conocemos, ¿no? Dejamos abierto, como dice acá, a que el futuro nos plantee nuevos descubrimientos que nos permitan esclarecer mucho más estos temas. Entonces, mis hermanos, el día de hoy hemos podido recorrer estos conceptos que, si bien es cierto, en forma así aislada, son cosas simplemente para la curiosidad o aparentemente no tienen mucha utilidad práctica. Ahora sí hemos entendido, ¿no? Que
las manifestaciones espirituales, las curaciones, los fenómenos espirituales, inclusive en nuestra vida, es interacción con espíritus encarnados y desencarnados, también interviene este fluido cósmico universal a través de las vibraciones de los pensamientos y sentimientos, ¿no? que están en el ambiente, ¿no? Entonces, es importante conocer esto porque hay veces, digamos, les cuento una anécdota pequeñita. Antes de ayer, falleció un gerente, un joven ahí en mi trabajo, muy joven. Justamente unos días antes habíamos estado conversando, ¿no? Conversando con él. Y una persona muy, muy correcta, muy joven, ¿no? Jovial, todo, ¿no? Y fallece, así, fulminante. Y hoy día que me tocó ir a mi centro laboral, caminando por donde él solía estar, sentí como una sensación, ¿no? Así como que hubiera pues yo no veo espíritus, pero sí percibo, ¿no? Entonces percibí una vibración. No dije nada, ¿no? Un compañero también, justo había ido por ese lado, a la hora que regresa me dice, pucha, que he estado por allá y he sentido una cosa, la piel se me puso, como que estuviera Marcos por ahí, ¿no? Y es verdad, pues, ¿no? O sea, los dos lo habíamos sentido. Probablemente como ha sido una muerte súbita, todavía está desorientado y está por ahí, ¿no? Está por ahí, puede ser. Entonces, orar mucho, ¿no? Hay que orar para ayudarlo. Pero el mensaje es ¿no? Que los fluidos, estamos rodeados de fluidos. El fluido cósmico universal está en todo lado, sirve de elemento para transmitir los pensamientos, buenos y malos. Por eso la importancia de los pensamientos. Las sanaciones no es que sean magia, sino también son producto de canalizar estos pensamientos con la ayuda de los espíritus, al igual que con los pases, ¿no? Concentrar estas energías para ayudar a las personas, ¿sí? Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que el tema les haya servido de ilustración y puedan un poquito ganar algo de conocimiento sobre este tema, y ya les comparto la bibliografía para que puedan profundizar si así lo desean, ¿no? Y bueno, solamente agradecerles a nombre de Camino de Amor y decirles que les agradecemos mucho y que los esperamos el próximo martes. Estos son los libros que básicamente han servido. El capítulo 14, como le digo, de la Génesis, donde ustedes pueden profundizar sobre los fluidos. El libro de los espíritus, de la Federación Espírita Boliviana, una publicación sobre la biografía del doctor Mesmer, y de Pablo Enrique Figueiredo, un libro que se llama Mesmer, la ciencia negada del magnetismo animal. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos todos los lunes a las 7:30 a este mismo canal, este mismo ID de Zoom, a poderse unir para seguir conversando sobre enseñanzas prácticas de Jesús para nuestra vida diaria, ¿no? Los lunes a las 7:30 es una reunión cortita que dura menos de una hora, pero es muy productiva. Sí, acceso abierto, es libre, cualquiera puede ingresar. Y si tienen pedidos de oración, con mucho gusto se los recibimos por ese WhatsApp o por nuestro grupo WhatsApp mismo, o a ese número que está ahí, para pedidos de oración por los enfermos físicos, personas que están con problemas, desarmonías, familias que están con problemas o desencarnados, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención y les digo adiós, hasta la próxima semana. Nuestros amigos de Facebook Live, agradeciéndoles profundamente su atención y su